Buenas noches, hoy es lunes 22 de junio del 2026. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es la número 7, que se titula Arquitectura de Museos, capítulo Venezuela. Orígenes, arquitectura neoclásica, museos de sitios a museo comunitario. Entonces, como de costumbre, les pido que los que están a la hora y que hemos estado esperando media hora para que lleguen el resto de los compañeros, los que están por favor se presenten y abran pantalla. Camila, buenas noches Camila. Ok, Derek, buenas noches Derek. Ok, María Fernanda, buenas noches María Fernanda. Bueno, María Fernanda se va a incorporar dentro de un rato. Bueno, aquí, profe, presente. Ok, buenas noches María Fernanda, ¿cómo estás? Ok, entonces bueno, vamos a dar inicio, son las 8:30. El tema de hoy es, como les mencioné, el capítulo Venezuela. Entonces vamos a refrescar porque ya alguna de las preguntas sobre el origen de los museos en Venezuela ya fue respondida en los trabajos que ustedes hicieron. Pero bueno, entonces vamos a decir que las primeras exhibiciones de arte y las colecciones de objetos diversos de Venezuela ocurrieron en los espacios de lo que hoy es el Palacio de Justicia, que se encuentra al lado del Palacio de las Academias o la antigua Universidad Central de Venezuela. En 1935 se construyen las nuevas sedes, conformándose la Plaza de los Museos a la entrada del Parque Los Caobos. Estas dos obras son diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, un joven en aquel momento, se dice que tenía 28 años, y fueron construidas en un tiempo récord, casi que algo así como en 6 meses, hasta que se construye las nuevas sedes de la Galería Arte Nacional, y esta es trasladada al Paseo Vargas. Está construida, diseñada por Carlos Gómez de Llarena. Entonces, lo que se conoce como la Plaza de los Museos, por muchos años va a ser la sede principal de nuestros museos. El Museo de Ciencias se construye primero del 35 al 39 y surge como la concepción de lo que eran los museos de ciencias naturales de finales del siglo XIX. Tal vez porque en el gabinete y en la colección de objetos diversos había muchas piezas de naturaleza, animales disecados, etcétera. Pareciera que hubo una conexión directa con realizar primero el Museo de Ciencias Naturales. Aquí se van a reunir antiguas colecciones que están sobre todo dirigidas a los temas de zoología, etnografía, antropología, física, mineralogía, arqueología. En la actualidad se incorporan nuevos temas y las modalidades de la exhibición no necesariamente son permanentes, pueden ser temporales, y le dan un gran atractivo porque incluso algunas tienen patrocinios de organismos vinculados con la promoción de aspectos de la ciencia contemporánea, ¿no? El Museo de Bellas Artes, que en principio fue llamado Galería de Arte Nacional, posee una colección permanente de 4.000 obras de arte que abarcan 4 siglos: arte prehispánico, pintores anónimos, retratistas del periodo de la colonia, maestros de la pintura del siglo XIX, especialmente dedicados al paisaje, conocidos con el nombre de el Círculo de Bellas Artes. Estos artistas que formaron parte del Círculo de Bellas Artes sobre todo pintaron el paisaje a la manera del movimiento impresionista europeo, pintaban el paisaje caraqueño, principalmente. Fueron también iniciadores del abstraccionismo y los más significativos artistas de la nueva figuración. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Unos museos
que ¿cómo se llama? Que tiene un aspecto neoclásico, una fachada de columnatas, patio central, que de alguna manera en el caso de lo que fue el primer Museo de Bellas Artes y luego Galería de Arte Nacional, nos recuerda también a los patios centrales de las casas coloniales. Y en el caso del Museo de Ciencias nos vamos a encontrar de alguna forma con ornamentos y detalles en las rejas, en las barandas, en la nomenclatura, que tienen que ver con el Art Deco, de manera que estamos hablando de una arquitectura que está a mitad de camino entre neoclásica y detalles de Art Deco. Las características y la tipología del museo, de los museos, ¿no? Aquí estoy planteando que el museo que fueron realizados, bueno, esto es lo que les acabo de decir, una tipología ecléctica, tanto se observa en el frontón, las columnatas, como en los detalles internos y externos. La ampliación del Museo de Bellas Artes está realizada en líneas contemporáneas completamente diferentes. Algunos lo llaman arquitectura brutalista porque expone el concreto armado a la vista, ¿no? Sin embargo, este proyecto es mucho antes de que se denominara por la crítica la existencia de la arquitectura brutalista. Es un conjunto, este museo volumétricamente es un juego de paralelepípedos desarticulados que no tiene ornamentación y que los cerramientos solamente se abre en la fachada de la sala principales un gran ventanal de piso a techo y la articulación interna de estos diferentes volúmenes ocurre en el hall de acceso o de distribución a través de lo que sería la estructuración de rampas y ascensor. La estructura en sí es muy interesante porque es una macrolosa tridimensional prefabricada y postensada que fue realizada por el ingeniero José Adolfo Peña y el ingeniero Salensky, según las directrices de diseño de Carlos Raúl Villanueva, que este es uno de sus últimos edificaciones de interés institucional. Las características estructurales permiten el que se cubra una gran dimensión de espacio, 21 metros por 21 metros, sin ninguna columna intermedia, por lo cual se pueden realizar exposiciones en estas salas que no tienen interrupción, salvo que existan dispositivos museográficos diseñados con toda la intencionalidad. Entre los espacios del museo, además de las salas de exposiciones, se cuentan con salas de trabajo, con talleres y depósitos, terrazas y jardines, que se encuentran tanto a nivel inferior, unas salas abiertas en contacto con los jardines, como a nivel del techo, una terraza que en algunos momentos fue habilitada tanto como cafetí como sala de exposición al aire libre. Los espacios interactivos propiamente se implementan con la museografía de las exposiciones. Un ejemplo excepcional fue la muestra dedicada a Tesla y la era digital. Esto en el Museo de Ciencias, exposiciones internacionales en el Museo de Ciencias. En el Museo de Ciencias. En el Museo de Ciencias, los espacios interactivos se implementan de acuerdo a la museografía. Un ejemplo, les decía, excepcional fue la muestra que se hizo sobre Tesla y la era digital. Hay exposiciones internas. Esta es una exposición itinerante que fue patrocinada por Movistar y como sabemos, Tesla fue un científico de origen, creo que checo, me parece, bueno, de origen europeo, que de manera avanzada preconizó lo que sería la era digital. En su momento no fue muy reconocido ni tampoco muy apreciado sus descubrimientos y sus inventos,
pero con el transcurrir del tiempo, la ciencia le ha dado la razón a Tesla y Movistar, que es una empresa de comunicación digital y por cable, hizo un gran homenaje al cumplirse los 100 años con una exposición itinerante de carácter internacional. Eso ocurrió hace como 5 años. Excelente. Tanto el Museo de Bellas Artes como el Museo de Ciencias tienen servicios, ¿no? Al ser los dos dedicados a áreas diferentes, pues tienen salas de registro propias, bibliotecas propias, mediatecas, auditorios, oficinas, oficinas del cuerpo directivo administrativo, zonas de atención al público y por supuesto los baños, ¿no? Estos servicios están son específicos de cada uno de los museos y tienen características espaciales completamente diferentes. En cuanto a las tecnologías constructivas, los materiales para el Museo de Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes en la primera etapa y el Museo de Ciencias fueron hechos con concreto armado, no tienen ventanas, en los techos privilegiaban la presencia de luz cenital. Y en el caso del Museo de Bellas Artes, en su primera etapa era de un solo nivel, con lo cual no tenía ninguna, el espacio estaba estructurado por el patio central, mientras que en el Museo de Ciencias el espacio, la estructura de las dos plantas de alguna manera está coordinada con el hall de acceso y las escaleras a ambos lados, ¿no? Bueno, en cuanto a los aspectos de conservación, ambos cuentan con espacios de restauración. En el caso de la Galería del Museo de Bellas Artes para la obra gráfica y pictórica de pequeños y medianos formatos, y el Museo de Ciencias para lo que sería el resguardo y mantenimiento de todas estas especies de aves y animales de la colección de animales africanos disecados. El sistema de seguridad está apoyado principalmente por personal de seguridad. El programa de evaluación y mantenimiento ha dejado de tener una periodicidad necesaria, debido particularmente a que hay limitaciones claras de orden presupuestario. Bueno, entre los áreas, los museos de un nuevo tipo, habíamos conversado sobre los museos de sitio y en particular el Ecomuseo del Caroní, que está ubicado en la represa Macagua 2 y que fue realizado en 1989. Este museo, como ya lo dijimos, los museos de sitio presentan el testimonio en el propio lugar de los hechos. De manera pues que en este museo se puede conocer el funcionamiento de una represa hidroeléctrica, se observan las salas de turbinas y se dispone además de diferentes espacios donde se realizan exposiciones itinerantes de diferentes temáticas más allá de la hidroeléctrica, pero todas tienden a estar vinculadas con el tema ambiental. Bueno, como lo vemos en esta fotografía, es un edificio, este cubo rojo que está en el extremo de lo que sería la gran represa con la sala de turbinas. Entonces es un cubo que internamente presenta unos grandes óculos que permiten observar a todo lo largo la cámara de turbina. Bueno. El otro museo del sitio, que en este caso tiene una temática arqueológica, es el sitio Taima Taima en el estado Falcón. Las excavaciones de Taima Taima fueron realmente desconcertantes, porque allí se encontraron fósiles gigantes de tortuga, de pereza y un mamut, o mejor dicho, un pariente del mamut. Esta especie, en el caso de la tortuga, es una tortuga
que el caparazón en algún momento fue exhibido en el Museo de Ciencias y tenía más o menos un diámetro de 3,50 metros de diámetro. Fíjense el tamaño, ¿no? La pereza, un hueso de la pereza, de la pierna de una pereza, era del tamaño de una persona. Bueno, o sea que estamos hablando de especies clásicas de la prehistoria y que fueron encontradas en el estado Falcón. Esto animó a varios antropólogos ¿cómo se llama?, a hacer excavaciones y encontraron no solamente los vestigios de estos animales prehistóricos, sino que encontraron vasijas, conchas de mar, con lo cual se argumentó o se armó un guión interpretativo en el cual se plantea la existencia de comunidades que inclusive llegaron a ser rutas de recorrido por los vestigios que se fueron encontrando en varios caminos hacia el sur de la Sierra de Falcón, que los hermanaba con muchos de los vestigios que aquí se encontraban y que hacen suponer la teoría de que el Orinoco en épocas prehistóricas desembocaba en lo que hoy conocemos como el Mar Caribe, y eso debido a que encontrándonos en una zona que es totalmente desértica, en las excavaciones salieron a relucir muchas conchas marinas y esqueletos de especies marinas incrustadas. Entonces aquí estamos viendo en la imagen de arriba la musealización de varios de los... el museo propiamente está esta carpa de arquitectura textil estuvo hasta el año 2007 fue con la musealización. Uno recorría la fosa y veía el desentierro de las piezas en el mismo lugar. Nunca las sacaron de allí, salvo la tortuga que fue trasladada al Museo de Ciencias y luego retornó para acá. Después, la imagen que estamos viendo aquí en la parte de arriba, con esta serie de vitrinas donde vemos guijarros de cerámica que nos habla de una cierta nivel cultural para producir estas cerámicas como objetos para comer o ánforas para conservar agua. Están expuestas en una casa, si se quiere, de dimensiones modestas, musealizada en estos nichos con la suficiente documentación e iluminación, y aunque toda la edificación realmente es bastante modesta, pero que nos da cuenta de lo que es la interpretación antropológica producto de las excavaciones arqueológicas. Bueno, en los proyectos, dentro de los proyectos de la nueva era, nos toca hablar de los museos comunitarios, y en ese caso de los museos comunitarios estaría esta propuesta que consistió en incluir una ruta a los museos y galerías de la ciudad de Caracas que planteó incluir en la ruta a los museos la visita a los barrios. El Museo de los Barrios 23, Museo de los Barrios 23, enfatiza que la frontera entre las dos ciudades, la formal y la informal, que subsiste en Caracas, debe romperse. Esta frontera la podemos ver claramente en la relación entre San Agustín del Sur y lo que sería su vecino del frente, que es el Museo de Arte Contemporáneo, y sin embargo está separado por la trinchera que provoca el paso de la autopista y el mismo río Guaire. Entonces, a pesar de estar tan cerca, una población que además tiene una tradición cultural bastante importante y validada recientemente, hay un distanciamiento entre estos dos acontecimientos culturales, ¿no? Entonces, este proyecto del Museo de los Barrios partía en que debiera encontrarse las dos ciudades,
que no hacerlo artificialmente, sino a través de la aparición de vínculos culturales y puentes entre la sociedad, entre una sociedad que en un hecho físico se encuentra polarizada, ¿no? Este proyecto propuso documentar la invisibilidad del barrio, incluir en la oferta cultural de Caracas los términos territoriales, analizar los museos por su concepto, su carácter, su ubicación y su presupuesto, generar actividades artísticas en el 23 de enero y documentar el arte relacionado a los barrios o que surja desde los barrios o que surja desde ellos. Entonces, bueno, este proyecto fue auspiciado en el 2003 por una fundación alemana, una Federación Federal Cultural de Alemania. Entonces, bueno, tuvo varios participantes y los ganadores con el proyecto que pensaban ejecutar por concertación con el área cultural del Ministerio de la Cultura de Caracas, lo constituyó Félix Madrazo de México y Andrés Cipriano de Nueva York. Pero dentro de los museos de última generación se encuentra también el museo comunitario y los museos de las tradiciones. El museo comunitario entonces es un espacio vivo que refleja a la comunidad, como le dice su nombre. En Venezuela los primeros 5 se crearon en el estado Trujillo, en las poblaciones de San Lázaro, Santiago, Santa Ana, Mendoza y Niquitao. Entonces, al ir a Niquitao se va a encontrar el Museo de las Tradiciones Monseñor Jáuregui, que presenta allí las fiestas tradicionales como la procesión del Santo Patrón San Rafael de la Piedrita, las festividades a San Isidro Labrador, porque esta es una zona agrícola, la paradura del niño que se hace la primera semana del mes de febrero. Allí se exhibe también todo lo que serían vestigios arqueológicos del lugar, porque allí se han encontrado estatuillas timotocuicas, saberes y sabores. Allí se cultiva la mora, hace el vino de mora, el dulce de leche de burra, pastelitos andinos, dulces y mantecadas. Mantecadas es una especie de como de galleta dulce. Todo esto se hace con las recetas locales, no traídas del otro lado, ¿no? Y por supuesto que también se promocionan encuentros para los cuentacuentos y las tradiciones orales. El promotor de este museo fueron los voceros de cultura del Consejo Comunal de Niquitao. Fíjense que ya aquí el surgimiento de este tipo de museo comunitario no son instituciones que han surgido del Estado, de arriba hacia abajo, sino todo lo contrario, que han surgido de las comunidades hacia arriba. El director es el señor Batone Puyol Jáuregui, la facilitadora cultural la señora Rosa Pérez, y los asesores en la planta física fuimos los profesores Martín Padrón y la profesora María Teresa Novoa hablando. La señora Rosa Pérez, que forma parte de una de las familias, esta población de Niquitao tiene alrededor de 7.000 habitantes, una comunidad de montaña muy hermosa. Para llegarle se parte de la Plaza Bolívar de Boconó, se sube en jeep y por estar en una zona muy montañosa, cuando viene la temporada de lluvia, es muy normal que haya derrumbes y quede aislada. Esta condición, aquí estamos viendo algunas fotos. Aquí está la meseta con la parte central del casco central antiguo colonial de Niquitao. Y estas son, fíjate que este es un cultivo de maíz. Abajo el río Burate, la cuenca del río Burate. Una de las calles
una de las calles tradicionales, techos de teja, paredes de tapia o de bareque. El santo patrón es San Rafael de la Piedrita, que es este que está aquí. Y las estatuillas, una de las estatuillas, esta se llama la estatuilla de la Venus de Niquitao. Esta condición de una topografía inhóspita por sus pendientes tan fuertes, de alguna manera, aunque es una vicisitud el momento de las lluvias, porque tiende a haber erosiones muy marcadas y derrumbes, con lo cual se aísla a Niquitao, también ha sido una condición que le ha permitido conservar sus costumbres y no conservar la autenticidad de sus casas, las familias más arraigadas, los cultivos de manera tradicional, evitando de que él se haya constituido por lo accesible en un poblado maquillado o restaurado, generando, entre comillas, una escenografía tradicional. Aquí todo lo que estamos viendo es completamente auténtico y por eso es la hermosura y lo que maravilla conocerlo. Entonces, al tener esta condición geográfica, la comunidad también ha sido como muy unida entre ellos, con lo cual se volvieron los pioneros de los museos comunitarios o el Museo de las Tradiciones. La repercusión de haber creado este Museo de las Tradiciones llega a tener un impacto tan fuerte que se hermana con otros museos de tradiciones que estaban surgiendo en México, un país como México que está lleno de cantidad de etnias, localidades y una cantidad numerosa de tradiciones y de referentes culturales, ¿no? Entonces, el Museo de Niquitao surge casi que paralelamente y al generarse intercambios culturales, ellos se organizan, los museos tradicionales de la América Latina, y nombran a esta señora, Rosa Pujol, de la Secretaría Principal de los Museos Tradicionales de Latinoamérica. Fíjense la importancia de todo esto. ¿Qué se exhibe en este Museo de Tradiciones? Bueno, se exhiben documentos, fotografías y programas de la celebración de las fechas patrias, como por ejemplo la batalla de Niquitao. No sé si han oído nombrar que la batalla de Niquitao fue una de las primeras batallas en la cual las tropas nacionales vencen a las tropas españolas. Y ella además está, la batalla, el sitio de la batalla de Niquitao forma parte del sitio que definió la campaña admirable, que fue la de migración del Ejército Nacional en esa gesta por todas las cumbres andinas donde murieron cantidad de soldados por el frío y todo esto. Pero bueno, Niquitao también tiene esta connotación, que en una de sus laderas ocurrió la batalla de Niquitao, y eso hace que también está desde el punto de vista de la agenda libertaria inscrito en la gran cronología de nuestras fechas independentistas. Aquí se encuentran entonces distintos eventos que se hacen cuando se celebra la batalla de Niquitao, que se hacen desfiles a caballo, presentación de ofrendas, hay un parque que tiene un monumento erigido desde la época de Gómez, hacia el cual se traslada toda la comunidad con los vestidos nacionales, etcétera, ¿no? Aquí en este Museo de Tradiciones se narra toda esta historia, ¿no? Pero también se van a encontrar la celebración de fechas patronales, San Isidro Labrador, porque esta es una zona completamente agrícola. Entonces, todas las estar el día de la celebración de San Isidro es muy bonito y muy folclórico, porque ellos salen, hacen una caravana de
de animales, donde se encuentran becerritos, yegua, potros, cochinos, carretas, todas arregladas con flores, y con todo eso van desfilando por todo el pueblo, de manera que es una fiesta muy bella para celebrar al santo San Isidro. El santo niño de la piedrita, que fue el que les mostré, tiene su fecha que se llama el mes de octubre. Él normalmente, aquí donde está esta cruz, aquí hay una capilla, y la reliquia, que es esta, chiquitica, se encuentra en la iglesia de Niquitao, pero para celebrar el día del santo se hace una peregrinación desde la capilla, se lleva al santo de la capilla hasta esta capilla, se recorre todas estas laderas de montaña desde la madrugada hasta que se da la vuelta y se regresa en la noche. Mientras se hace este recorrido está acompañado por toda la gente, que además lleva flores, se anuncia el inicio del día con cañones que se disparan desde aquí, con luces, fuegos artificiales, etcétera. Aquí se celebra la misa, que es amenizada por este grupo de músicos tradicionales, que es bien usual encontrar en las fiestas tradicionales grupos que tocan violín y guitarra. Entonces, en el museo se van a encontrar grabaciones con este tipo de festividades. Se van a encontrar también alegorías de las personalidades locales, como la señora Aminta, que la señora ya murió, pero que fue hacedora de muñecos de trapo. Alcatire II, aquí está el Catire II, un señor de cuentacuentos, y los cuales han sido publicados, y con lo cual él hacía actividades también en la Plaza Bolívar, ¿no? Con sus fábulas, porque son unos cuentos fabulados y bellísimos, de personajes, a veces fusión entre animal, ser humano o deidad. Bueno, todo esto. También en el museo se van a encontrar instrumentos y herramientas de labranza. Y por supuesto, fotos y objetos familiares donados por distintas familias de allí. Ellos están muy orgullosos de su museo. El museo realmente es muy hermoso, vale la pena ir y conocer este pueblito de Niquitao, y de ir acercarse al museo, porque uno se sorprende de todo lo que descubre y la calidez de la gente. Y si la visita se hace en una fecha festiva, pues mucho más, porque va a estar todo mucho más vistoso. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo a la vocera, como les dije, la señora Rosa Pérez, vocera cultural del Consejo Comunal de Niquitao, y este es la museolización de las muñecas de Doña Minta. Tiene una pintura mural donde está recreada Doña Minta en su casita, y las distintas muñecas que ella hacía. Con lo cual además escribió cuentos, y llegó a hacer obras de teatro. Las obras de teatro eran montadas con niñas del lugar que representaban, que tenían muñecas y representaban a las muñecas. Bueno, los bienes culturales y los museos comunitarios entonces centran el interés en el desarrollo de contenidos como expresión cultural comunitaria, la búsqueda de otro paradigma organizativo, participativo y de colección. Prevalece el contenido sobre el contenedor. Las colecciones enfatizan la museografía sobre el edificio. O sea, prácticamente fíjense que yo no les he mostrado una foto propiamente del museo. El museo es una casa que se habilitó y se hizo la museografía. Entonces aquí vamos a recordar una reflexión importante que nos hace Fernando Báez en el año 2006. Él fue Premio Nacional de Cultura en el año 2007. Y él ha escrito varios libros centrando su atención en la importancia de la defensa del patrimonio cultural, y en particular él llegó a testimoniar el bombardeo al Museo de Bagdad.
cosa que le impactó, porque el Museo de Bagdad era el museo con vestigios más antiguos referidos a la escritura. Estaban tablillas babilónicas, papiros, y ese bombardeo destruyó buena parte de esa colección. Entonces él tiene esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Él dice, recordemos que en un momento como el que vive la humanidad, donde el proceso de la globalización sirve a los intereses de un sector económico e ideológico, es primordial recuperar entonces el estudio y análisis riguroso del problema del patrimonio cultural, dado que un pueblo sin memoria, un pueblo que no valore sus bienes históricos, puede ser fácilmente presa de la transculturización, es decir, del fenómeno de sufrir la imposición de nuevos valores históricos como paradigmas de integración. Entonces, en el marco de esta reflexión, nos vamos a encontrar que los museos comunitarios en estas localidades tan remotas cumplen una función social y cultural muy importante, pero que también en estos casos estamos en una zona rural, pero también los museos urbanos cumplen un papel muy importante, ya que son depositarios de las expresiones culturales de más alto nivel de nuestros artistas y creadores. Ahora, los museos en Caracas. Hemos hablado de varios museos en Caracas, ¿verdad? Y ya inclusive designamos algunos de estos museos para que ustedes los desarrollen como proyecto de tesis, ¿no? Pero quería mencionar que los museos de Caracas, en el crecimiento que ha ocurrido, en el caso concreto de la Galería de Arte Nacional, nos vamos a encontrar con la nueva sede en el Paseo Vargas, que va a contener entonces la colección de arte nacional más completa que existe en el país. Pero que además realiza exposiciones temáticas contemporáneas y es premio reciente del Premio Salón Nacional Elsa Morales. El edificio fue hecho por el arquitecto Carlos Gómez de Llarena. Es una pieza, desde el punto de vista de la arquitectura, esta es una pieza de un conjunto integral desarrollado a lo largo de lo que se llama hoy el Paseo Vargas, que en su momento se llamó Avenida Bolívar. Y digo que esta es una de las piezas, porque el compendio total lo conforma tanto el trazado de la misma Paseo Vargas con el ancho de sus aceras, como los corredores, como la habilitación e incorporación de la Escuela de Arte Cristóbal Rojas, cómo sería la reglamentación de el engarce de todas estas edificaciones recientes de Misión Vivienda. Entonces, esto está visto, en este caso estamos viendo la imagen del museo interior, una de las salas en la parte de arriba y los corredores que tienen un espacio aireado con unas escaleras muy agradables, muy tropical, que no necesita en ese sentido, no requiere ni iluminación ni ventilación artificial, con lo cual está perfectamente interpretada la tropicalidad. Pero entonces este edificio ya no es solamente él por sí solo como una pieza única que aparece en el sitio, sino que además forma parte de este plan urbano, ¿no? Que quiere tejer o amarrar todo lo que sería la importancia de esta avenida Paseo Vargas con toda su monumentalidad y su carácter urbano vertebral, pues, para la ciudad. Entonces, luego vamos a encontrarnos el Museo de Cruz 10, que también se va a encontrar sobre este Paseo Vargas. Contiene sobre todo una de las piezas más importantes del museo
Cruz 10 es la sala inmersiva de cromosaturación. Esta es una pieza vanguardista, hermosísima, que nos ha legado el maestro Carlos Cruz 10. Y además aquí en este museo, que fue auspiciado por él, contando por supuesto con el apoyo del Estado, logró de alguna manera hacer que temáticamente el museo se dedicara no solamente a presentar su obra, sino inclusive darle un espacio a las artes gráficas, en todo lo que implica las artes gráficas, producción de carteles, tipografía, grabados, litografía. De manera pues que aquí se presentan importantes muestras temporales de artes gráficas y pictóricas con técnicas contemporáneas. Cuando digo pictóricas o técnicas contemporáneas, me refiero a aquellas obras contemporáneas que ya incorporan la impresión digital. Con lo cual estaríamos hablando de un estadio reciente de lo que es las artes gráficas y el diseño gráfico que lo antecede. Luego, en otro museo de Caracas de interés, el Museo Alejandro Otero. Aquí es muy significativa la colección de las obras de arte de Alejandro Otero, que ya hemos visto su importancia en lo que es su presencia en la represa del Guri. También en Caracas hay obras de él, como el Aura Solar, que está en la Plaza Venezuela, y como el obelisco que se encuentra hoy día a los pies del Museo de Arquitectura y que estuvo antes a un lado de lo que era el Hotel Caracas Hilton, llamado hoy Hotel Alba Caracas. Entonces, en este Museo Alejandro Otero, que queda en La Rinconada, hay una muestra permanente con las obras del artista Alejandro Otero, y hay salas para artistas contemporáneos y, lamentando mucho, en los últimos tiempos la programación ha sido discontinua, pero en algún momento llegó a ser bastante interesante, inclusive alojar un previo con salones. Después nos vamos a encontrar el Museo de Arte de Arturo Michelena, que es un museo muy particular porque se trata de la musealización del taller del artista, donde vamos a encontrar piezas originales y algunas reproducciones. Pero aquí es interesante ver incluso la escala que han trabajado e incluso la misma escala de la casa como lugar doméstico. Bueno, el Museo de los Niños es un museo excepcional porque es un centro interactivo que es pionero de la región, que está enfocado a aprender jugando sobre la ciencia, la tecnología y el arte. Este museo fue pionero en su temática a nivel latinoamericano. El Museo Bolivariano está justo al lado de la Casa Natal del Libertador. Es un museo de carácter histórico. Tiene piezas distintas que dan cuenta del vestuario militar del siglo XVIII, cómo estaba el regimiento de Bolívar y las mismas trajes de él. Hay cuadros de personalidades relevantes de la época, hay muebles de época también, o sea que este museo bolivariano da buena cuenta de la historia, sobre todo nos habla entonces del siglo XIX, ¿no? Final del siglo XVIII, siglo XIX. El Museo de Arquitectura es relativamente reciente dentro de esta muestra y se va a dirigir, como su nombre lo indica, a la arquitectura. Posee una amplia colección de maquetas y planos que han sido donados por representantes de diferentes generaciones de arquitectos notables con obras relevantes en Caracas y en Venezuela. Entonces vamos a decir que estos serían otros museos que, como hemos visto, nos hemos paseado por museos de sitio, museos históricos, museos de arte contemporáneo, museos de arquitectura. Es un repertorio muy amplio de museos que ya nos ubica dentro de lo que es el eje de los museos temáticos contemporáneos hacia el cual se ha dado el desarrollo de los museos en el mundo. Los museos regionales destacados, algunos tienen la particularidad que han sido creados o oficiados su creación por artistas locales de obra muy destacada, y ha sido el motivo de rendir homenaje dándole el nombre del artista al museo.
Algunos otros fueron oficiados por sociedad civil constituida en grupos culturales. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar tiene la colección completa de una colección completa de arte cinético del artista Jesús Soto y donación de la colección particular que tenía el artista Jesús Soto de artistas contemporáneos más destacados del arte cinético en el mundo. Era su colección personal, él la donó y hace parte del museo que lleva su nombre en su homenaje. El museo, voy a hablar del Museo de Arte Moderno Juan Astorga, ANSA, se encuentra en Mérida y también fue formado con una destacada colección de obras de arte moderno de la región, de artistas de la región andina, y era su colección personal, y bueno, auspició que se desarrollara. Otro museo que lleva el nombre en homenaje a un artista es el Museo Francisco Narváez en Margarita, que posee una valiosa colección de obras del escultor Francisco Narváez. Recuérdense que Francisco Narváez tiene la escultura en la Plaza Oliares, las fuentes, también en el frontón de la que fuera el primer Museo de Bellas Artes en Los Caobos, son altorrelieves realizados por el escultor Narváez. La fuente de la Plaza Carabobo también es realizado por Francisco Narváez. Él se caracterizó por hacer en una primera etapa una escultura autóctona, personajes figurativos de rasgos autóctonos, indiados, negroides, trabajando la piedra caliza de Cumarebo y maderas preciosas. Luego él va tendiendo a desarrollar un arte mucho más abstracto y ahí vamos a encontrar entonces esculturas que más bien no hay una representación figurativa, sino una forma geométrica, un cubo o varios juxtaposiciones, y una de ellas se encuentra en la Plaza de Lollada. Bueno, pues el Museo Francisco Narváez, por ser el oriundo de Margarita, al ser creado, pues le da su nombre y rinde un homenaje, ¿no? Se reinaugura en el año 2022, tras un intenso proceso de recuperación de sus espacios, el cual permitió rescatar la valiosa colección frente a los retos de la humedad y sobre todo del salitre. Esta recuperación contó con un movimiento cívico muy importante de una sociedad cultural que ¿cómo se llama? Que sufría pues ante el deterioro y la pérdida de las piezas que allí se encontraban, ¿no? Bueno, después nos vamos a encontrar con un museo muy interesante, el Museo del Arte Contemporáneo de Carigua, Araure, en el estado portuguesa, que posee una valiosísima colección de obras de Jesús Soto. Este museo también es de iniciativa privada, y tuvo que ver con una galería que auspiciaba en la Castellana, ahorita se me fue el nombre, que era representante de las obras de Soto. Se hizo una muy buena colección y a partir de allí surge el dueño de la galería oriundo del estado portuguesa de Acarigua y auspicia que se realice este museo en el año de 1989. De allí en adelante no solo va a presentar su colección particular, sino tiene invitados de artistas nacionales e internacionales. Siempre en la línea del arte abstracto, geométrico, cinético. Después nos vamos a encontrar al museo que ha sido, el museo hoy se llama de la Cultura, que es el sede del Salón Arturo Michelena. El Salón Arturo Michelena es el más importante salón de arte, es el más antiguo del país, es el salón que a la manera de las bellas artes anualmente
hace la apertura para la exhibición de obras y a manera de concurso la premiación de los distintos estilos y corrientes que allí se presentan. Este museo de la cultura, en el salón Arturo Michelena primero estuvo en un espacio que formaba parte así como del Club Social de Valencia, un espacio muy bonito, una arquitectura moderna, pero luego con el tiempo se decidió construir una sede específica de lo que hoy se llama Museo de la Cultura, que aloja al salón Arturo Michelena. Bueno, creo que ya nombré a todos. Y por último, el Museo de Arte Contemporánea del Zulia, que fue inaugurado en 1998, es uno de los museos más grandes en metraje. Mide 13.000 metros cuadrados y posee 10 salas de exposiciones. Está dedicado a la exhibición tanto de artistas locales como nacionales, como internacionales. Tiene colección permanente y salas temporales. Y el arte que muestra es arte contemporáneo en todas sus tendencias: instalaciones, performance, pintura, escultura, ambientaciones, collage, etcétera. Bueno, se puede asegurar, voy a fijarme ahorita cómo vamos con el tiempo. Ay, escúchale. Ya voy a detener la grabación. No me quiero pasar el tiempo, que si no pesa muchísimo. Entonces recuérdense que vamos a terminar la clase y, como de costumbre, luego vamos a hablar de lo que nos corresponde designar para la clase de hoy, que es la penúltima clase, y que vamos a presentar de qué iría el examen final y cómo nos organizamos para la presentación del proyecto final. Entonces, continuamos, detengo la grabación y continuamos.